Y vamos a comenzar. Vamos a hablar entonces acerca de física moderna. Vamos a hablar solo con puntos clave, ciertas cositas, porque tengo entendido de que ustedes van a hacer una monografía o algún trabajo parecido sobre justamente esos temas. Así que seguramente ya habrán leído o seguirán leyendo para eso, ¿no? Entonces eso seguramente ya lo dominan un poco más. Así que, como les digo, vamos a hablar específicamente sobre esta parte de aquí. Radiación ionizante, radioactividad, radioisótopos y ciertas aplicaciones. Bueno, vamos a comenzar hablando unas generalidades. Vamos a ver que dentro de la física moderna tenemos que Max Planck es quien propone la teoría de la energía quantum en 1900, de tal manera de que él nos dice que las radiaciones electromagnéticas van a estar compuestas por pequeños paquetes de energía, a lo que se le va a denominar como quantum, y esto representaría lo que es la energía quantum, ¿ya? Algo clave sobre esto es que Planck nos propone una fórmula, ¿ya? O una relación, que dice aquí, la relación de Planck, en la cual nos dice que la energía quantum va a ser igual a la constante de Planck por la frecuencia, ¿ya? Pero recordemos que la velocidad de la luz va a ser igual a la frecuencia por la longitud de onda, ¿ya? Esto vendría a ser la longitud de onda. Entonces, si aquí tenemos en la relación de Planck, la constante de Planck por la frecuencia, esto lo podemos cambiar, ¿no? De tal manera que quedaría lo siguiente. Esto lo pasamos hacia el otro extremo y nos quedaría entonces esto, ¿ya? Sería otra forma de cómo ver esta relación de Planck. Tenemos esta primera forma, que vendría a ser la constante de Planck por la frecuencia, o tenemos esta otra forma en la cual la constante de Planck va a ser, si lo multiplicas por la velocidad de la luz y lo divides entre la longitud de onda, también te va a dar lo que es la energía quantum. Y de aquí podemos sacar dos cosas, de aquí podemos llegar a dos conclusiones. Uno, que la energía quantum va a ser directamente proporcional a la frecuencia, ¿ya? A la frecuencia. Y otra conclusión a la que podemos llegar es que la energía quantum va a ser inversamente proporcional a la longitud de onda. Y eso es lo que deben recordar más que todo de esta primera parte, ¿no? Que dentro de la física moderna, Max Planck es quien propone lo que es la energía quantum y nos da una constante, ya nos da una relación, mejor dicho, una fórmula en la cual va a involucrar lo que es una constante que justamente está aquí. Eso puede ser que les pregunten, creo que no han preguntado en los últimos exámenes, pero igual deben tenerlo en cuenta, que la constante de Planck es esta de aquí, ¿ya? Esta de aquí. Esa vendría a ser la constante de Planck. No se olviden entonces que propone esta fórmula, en la cual nos dice que la constante de Planck por la frecuencia va a ser igual a la energía cuántica. Otra forma vendría a ser que la constante de Planck por la velocidad de la luz sobre la longitud de onda también va a ser igual a la energía cuántica. Y no se olviden, ¿no?, de las dos conclusiones que llegamos, que la energía va a ser directamente proporcional a la frecuencia e inversamente proporcional a la longitud de onda. Y por ello ganó el Premio Nobel de Física en el año 1918. Aquí tenemos una imagen donde tenemos el espectro electromagnético, ¿no? Ahora tenemos la comparación de la longitud de onda, de la más larga a la más corta. Tenemos también el nombre común, tenemos las fuentes, la frecuencia y la energía de un fotón. Nosotros vamos a centrarnos en esto, que es el nombre común que reciben las ondas. Tenemos las radiofrecuencias, los rayos infrarrojos, ultravioleta, rayos gamma. Y aquí, si se dan cuenta, los ponen dentro de ciertos grupos. Uno que dice radiación no ionizante y otro que dice radiación ionizante. Pero en sí, ¿qué vendría a ser la radiación? La radiación vendría a ser la emisión, propagación y transferencia de energía en cualquier medio en forma de onda electromagnética, ¿ya? Y esto va a dividirse de dos maneras, una radiación no ionizante y otra radiación ionizante. En el caso de la radiación no ionizante, esto más que todo va a consumir o utiliza baja energía.
Entonces, como utiliza baja energía, lo que pasa es que cuando interaccionan con la materia no van a modificarla, o sea, no van a generar algún efecto como tal. Mientras que la radiación ionizante, como trabaja con mayor energía, lo que va a pasar es que cuando interacciona con la materia va a tener la capacidad de poder modificarla. Y esa es la diferencia entre la radiación, básicamente radiación ionizante y no ionizante. Ionizante y no ionizante. Y no se olviden esta parte de aquí, que esos usualmente lo preguntan, el espectro de luz visible, ¿no? Que está aquí. El espectro de luz visible, ¿se acuerdan que iba de entre 380 y 700 nanómetros, ¿no? La longitud de onda. Ya. Ahora vamos a hablar acerca de la radiación ionizante. Esta partecita de aquí sí vamos a hacer un poco más de hincapié. Como ya mencionamos, esta radiación, cuando interacciona con lo que es la materia, va a tener la capacidad de poder modificarla. Por ejemplo, aquí nos dice que la radiación ionizante tiene la capacidad de poder desplazar un electrón de un átomo. Entonces, la ionización, ¿qué va a hacer? Va a alterar la estructura electrónica de la materia y por tanto sus propiedades. Como ya mencionamos, esta radiación ionizante tiene la capacidad de poder desplazar un electrón de un átomo. Entonces, al generar esto, lo que va a pasar es que en los tejidos vivos va a producir cambios químicos, ¿ya? Y esto va a generar la alteración de la materia. Por eso la radiación ionizante es bastante importante, porque además también va a tener cierta implicación en otros aspectos que vamos a ver más adelante. Entonces, aquí tenemos los efectos biológicos de la radiación ionizante, y aquí sí, mucho ojo. Tenemos que la radiación ionizante, como tiene la capacidad de poder modificar, alterar la materia, vamos a ver que puede afectar la célula. Esta afectación de la radiación ionizante puede ser de dos maneras: por una acción directa al núcleo o al ADN específicamente, o por una acción indirecta. En la acción directa, directamente, como su mismo, bueno, como él mismo lo dice, es directo al núcleo. En cambio, la indirecta es que primero vas a generar la liberación de radicales libres y estos van a ir afectando lo que es el ADN, ¿ya? Pero sea la acción directa o indirecta, al final va a generar un daño al ADN. Ahora, este daño al ADN podemos dividirlos de dos maneras. Uno, que vendría a ser un daño letal, y dos, que vendría a ser un daño subletal. En el caso del daño letal, vamos a ver que esto puede generar lo que es muerte celular, porque como es letal, va a generar directamente lo que es una muerte celular. Y esto vamos a llamarlo como un efecto determinista, que ahorita vamos a explicar cuál es la diferencia con el efecto estocástico. Entonces, eso es por un lado. Por un lado te produce un daño letal, esto va a generar la muerte celular y es considerado un efecto determinista. Por otro lado, vamos a ver que si es un daño subletal, lo que va a pasar es que la célula va a tener la capacidad de poder reparar ese daño, ¿ya? Entonces va a haber mecanismos de reparación. Por un lado, si estos mecanismos son insuficientes, entonces lo que va a pasar es que va a considerarse como un daño letal y esto por consiguiente va a llevar a lo que es una muerte celular, siendo un efecto determinista. Pero si la célula, eh, gracias a estos mecanismos, logra, digamos, subsanar el daño de manera parcial, entonces esta célula va a ser una célula transformada, o sea, una célula mutada, ya porque ha sido afectada, ha generado un daño en su ADN, lo ha podido reparar, pero parcialmente, entonces se va a transformar. Por eso aquí lo ponen como una célula transformada. Y si estos mecanismos son suficientes, o sea, lo repara en su totalidad, entonces esta célula va a continuar siendo una célula normal, ¿ya? Entonces, tenemos que la radiación ionizante afecta al ADN, ya sea de forma directa o indirecta, y este daño puede ser letal o subletal. Ahora, esta célula transformada o esa célula mutada, lo que va a pasar es que eso va a ser considerarse como un efecto estocástico. Y ahora sí vamos a ver cuál es la diferencia entre un efecto determinista y un efecto estocástico. Como hemos mencionado, el efecto determinista es sido por un daño letal, y como es letal, va a generar muerte celular. Por lo tanto, si el efecto determinista es generado por un daño letal, entonces el efecto determinista se va a dar por la exposición a altas dosis de radiación. ¿Ya? Altas dosis de radiación. ¿Qué más podemos hablar acerca del efecto determinista? Esto, como es a altas dosis, por lo tanto, y es un daño letal, entonces esto se va a dar a corto plazo. ¿Y qué más? ¿Qué más?
Esto también, al efecto determinista, se le va a decir que tiene un efecto o tiene una dosis umbral o umbral de dosis. ¿Y por qué se le dice esto? ¿Por qué se le dice que tiene un umbral de dosis o dosis umbral? Por lo siguiente, ¿ya? Supongamos que vamos a tener este punto de corte que es 1, un gray, ¿ya? Los efectos se van a medir en grays, o sea, la exposición a la radiación. Entonces aquí vamos a tener un gray. Entonces vamos a tener una persona X, una persona, vamos a ponerla por aquí, una persona A, vamos a tener una persona B. En el caso de la persona A, vamos a ver que va a estar expuesta, digamos, a 0.3 gray. Y esta persona va a estar expuesta a, supongamos, 2.5 gray. Entonces, ¿qué va a pasar? Como el efecto determinista es cuando ocurre de altas dosis y tienes dosis umbral, si tú estás expuesto, como el caso de esta persona está expuesto por debajo de 1 o por debajo del umbral, entonces esta persona no va a tener ningún efecto, o sea, no va a desarrollar ningún efecto biológico, porque está debajo del umbral. En cambio, esta persona, como está por encima del umbral, 2.5 gray de exposición a la radiación, entonces esta persona sí va a desarrollar efectos. Por eso es que se le dice dosis umbral. Si estás por debajo del umbral, no desarrollas el efecto biológico. Si estás por encima del umbral, entonces sí vas a desarrollar efectos biológicos. Entonces, los efectos, ¿cuándo comienzan? A partir de un gray. De 2 a 3 gray ya se considera como una dosis letal, ¿ya? En el 50, una dosis letal, ¿ya? En el 50% de la población. Entonces, no se olviden eso. Efecto determinista, altas dosis de radiación, exposición a altas dosis, a corto plazo porque es un daño letal, y va a presentar una dosis umbral. Por debajo del umbral no desarrollas ningún efecto, por encima del umbral desarrollas un efecto biológico. Y por otro lado tenemos el efecto estocástico, ¿ya? El efecto estocástico también se le llama como efecto aleatorio. ¿Y por qué? En este caso, el efecto estocástico es a largo plazo. Ya, a largo plazo. ¿Por qué a largo plazo? Porque en el efecto determinista es un daño letal. En cambio, aquí es un daño subletal y le da tiempo, digamos, a la célula de poder desencadenar todos sus mecanismos de reparación. Entonces, por eso como que demora más tiempo. Por eso es a largo plazo. Y si el efecto determinista es a altas dosis, en este caso el efecto estocástico es a bajas o moderadas dosis. Dosis, ¿ya? Y como hemos visto, el efecto estocástico va a estar relacionado con lo que es la mutación celular también, porque la célula se transforma, se muta, ¿ya? Y eso es básicamente la diferencia entre el efecto determinista y el efecto estocástico. Efecto determinista, altas dosis; efecto estocástico, a bajas o moderadas dosis; efecto determinista, a corto plazo; efecto estocástico, a largo plazo; efecto determinista, dosis umbral, y aquí es aleatorio. Por ejemplo, ¿por qué es aleatorio? Igual vamos a poner una persona A y una persona B. En el caso de la persona A, vamos a suponer que fuma una cajetilla al día, ¿ya? De cigarrillos, obviamente. Y esta persona B va a fumar 3 cajetillas por día, ¿ya? Entonces, si esta persona, o mejor dicho, ¿cuál de estas dos personas va a tener o puede desarrollar alguna enfermedad pulmonar, alguna neoplasia pulmonar? Tanto A como B, ¿verdad? Porque ambas tienen un factor de riesgo que es ser fumadores, ambas fuman. Entonces, ambas pueden desarrollar lo que es una enfermedad pulmonar o alguna neoplasia pulmonar. Sin embargo, ¿quién tiene mayor probabilidad de desarrollar una neoplasia pulmonar o alguna afectación pulmonar? El que fuma 3 cajetillas, porque tiene mayor cantidad de cigarrillos por día, ¿no? Pero eso no quita el hecho de que la persona A también puede desarrollar. Y eso es la diferencia entre el efecto determinista. En el efecto determinista, si tú estabas por debajo de la dosis, entonces no desarrollabas. Si estabas por encima de la dosis, entonces sí desarrollabas. En cambio, aquí puede darse el caso, por ejemplo, de que esta persona A que fuma menos cajetillas,
tenga alguna enfermedad pulmonar y esta no. Por eso es que se llama aleatorio. Puede darle a uno al otro, no importa la dosis a la que estés expuesto. Obviamente, a mayor dosis vas a tener mayor probabilidad, pero no es algo, digamos, certero al 100%, ¿no? Y eso es básicamente la diferencia entre el efecto estocástico y determinista. Esta partecita de aquí sí no se olviden, porque también es bien preguntado y es bastante importante también. Entonces, recordando o haciendo un resumen, tienes tu célula, a esta célula le va a llegar o va a estar expuesta a radiación ionizante, por acción directa o indirecta, va a dañar lo que es el núcleo. Por un lado, tienes un daño letal, el cual va a producir muerte celular, y eso va a ser considerado un efecto determinista. El efecto determinista tiene las características de ser dado por altas dosis de radiación, es a corto plazo, porque es un daño letal, estamos hablando de un daño letal, y tiene dosis umbral. Por encima de 1 Gray ya se comienzan a ver los efectos biológicos. De 2 a 3 Gray ya vendría a ser lo que es un daño letal. Por debajo de 1 Gray, entonces tú no tienes, tú no desarrollas un efecto biológico. Por encima de 1 Gray, tú desarrollas un efecto biológico. Es una dosis umbral. Por otro lado, si tienes un daño subletal, la célula va a tener la capacidad de poder desencadenar todos sus mecanismos para poder reparar este daño por la radiación ionizante. Si estos mecanismos son insuficientes o no tienen las herramientas necesarias, va a ser considerado un daño letal. Esto va a producir una muerte celular y eso va a ser considerado un efecto determinista. Ese es un caso, ¿ya? Un caso. Es un camino que puede seguir. Otro camino es que estos mecanismos lo puedan resolver el daño, pero de forma parcial. Entonces, esta célula ya no va a quedar como antes, sino que va a ser una célula mutada o una célula transformada. Y eso vendría a ser un efecto estocástico. Y si los mecanismos, por otro lado, son suficientes, son los necesarios para poder reparar el daño, entonces la célula es una célula normal. Con respecto al efecto estocástico, no se olviden, es aleatorio, también se le denomina como aleatorio, es a largo plazo y es a bajas o moderadas dosis. No se olviden estos ejemplos para que puedan recordar. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones de la energía ionizante? Tenemos, por ejemplo, en la industria, tenemos en el medio ambiente, para la conservación del patrimonio, agroalimentación, producción de energía, etcétera. Pero lo que nos importa a nosotros, obviamente, es el aspecto médico, ¿no? Entonces, también va a ser aplicado lo que es la radiación ionizante en la medicina. ¿De qué manera? Va a servir tanto, o su función principal es como ayuda al diagnóstico. Por eso es que vamos a verlo en las tomografías, ¿no? Las tomografías va a ser una de las aplicaciones de energía ionizante, también los rayos X y la resonancia magnética también, ¿saben? Si la resonancia magnética es una de las aplicaciones de la radiación ionizante. Creo que sí, por medio de los opositores, ¿no? Ya, sí. Otro, y también comparte la idea. En este caso, la resonancia magnética y la ecografía no utilizan lo que es radiación ionizante, sino que utilizan radiación no ionizante. Por eso es que la ecografía, por ejemplo, se le pueden hacer a las embarazadas, porque es radiación no ionizante. Si fuera radiación ionizante, estaría contraindicado, si no le daría daño al, al ser en formación, ¿no? Ya sea al feto, por ejemplo, le podría hacer daño. En cambio, la resonancia magnética y la ecografía utiliza radiación no ionizante. En cambio, la tomografía y los rayos X sí utilizan lo que es radiación ionizante. ¿Ya? Y ahora vamos a hablar acerca de dos términos que vendría a ser lo que es radioactividad. Vamos a ver por un lado lo que es la radioactividad natural y por otro lado vamos a ver lo que es la radioactividad artificial. En el caso de la radioactividad natural, esto va a ser un proceso por el cual un núcleo atómico inestable va a perder energía a través o mediante la liberación de ciertos rayos. Por ejemplo, pueden ser rayos alfa, beta, gamma, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso es radioactividad natural. Cuando un núcleo inestable va a perder energía y va a emitir rayos, ya sea alfa, beta, gamma, etcétera. Y aquí tenemos el nivel de penetrancia de estos rayos. Tenemos la radiación alfa, que no puede atravesar lo que es una hoja de papel. Tenemos la radiación beta, que no puede atravesar lo que es la lámina de aluminio. Tenemos la radiación gamma,
que puede atravesar la hoja de papel, puede atravesar la lámina de aluminio, pero no puede atravesar lo que es la placa de plomo. Y tenemos la radiación neutrónica, que puede atravesar la hoja de papel, puede atravesar la lámina de aluminio, puede atravesar la placa de plomo, pero no puede atravesar lo que es un bloque de agua u hormigón. ¿Y por qué es importante saber esto del nivel de penetrancia? Principalmente en los rayos X, ya en los rayos X, esto es importante saberlo. ¿Por qué? Porque en los lugares o en la habitación donde toman estos rayos X, usualmente van a estar, digamos, protegidas por un material plomado, o sea, en base a plomo, para que justamente la radiación no pueda salir de la habitación. E igual el personal que está encargado de tomar los rayos X, también tienen un mandilón que está plomado, está hecho en base a plomo, justamente para que no le afecte esa radiación al mismo personal, ya porque esto va a estar expuesto constantemente a la radiación. Por otro lado, tenemos la radioactividad artificial. Vendría a ser más que todo generar una radioactividad natural usada, por así decirlo, o por diversos métodos. En este caso, vamos a ver que tenemos un núcleo estable, pero se le va a bombardear a este núcleo estable con ciertas partículas, ya pueden ser protones o neutrones, y esto va a generar que este núcleo que era estable pase a ser inestable, y como es inestable, va a emitir radiación a través de ciertos rayos. Y esto fue descubierto por quién? Por Frederick e Irene Curie. Entonces, eso es justamente lo que estamos mencionando. Tenemos una sustancia no radiactiva con un núcleo estable, a la cual se le va a bombardear con ciertas partículas, sea protones o neutrones. ¿Y qué va a pasar? Ahora, esta sustancia va a ser radiactiva, va a tener un núcleo inestable, el cual va a emitir radiación a través de la liberación de energía, ¿no? Va a liberar su energía a través de ciertos rayos, va a emitir radiación. Y acá están los diferentes rayos que puede emitir. Y de esta manera la radiación, la radioactividad artificial puede ser trasladada a lo que es el diagnóstico clínico a través de los radioisótopos, por ejemplo. ¿Para qué van a servir entonces los radioisótopos? O dónde son, o mejor dicho, en primer lugar, ¿dónde se producen? En los reactores nucleares. No cualquier laboratorio puede producirte un radioisótopo, porque requiere un proceso muy riguroso, ¿ya? Entonces, solo en los reactores nucleares se pueden producir lo que son los radioisótopos. Entonces, ¿cuál es el uso? Como les decía, básicamente la radiación ionizante va a ser utilizada en el diagnóstico clínico, sobre todo en eso. También se puede utilizar ciertos radioisótopos en alguna ayuda terapéutica, pero más que todo es para diagnóstico clínico. Por ejemplo, estos radioisótopos van a permitir conocer el funcionamiento de ciertos órganos, por eso es que se denominan como trazadores. Entonces, ¿cómo se da? O sea, estos radioisótopos se va a administrar. Esto va a generar un contraste y a través de una cámara gamma o un tomógrafo, esto vas a poder ver las imágenes con un contraste. O sea, vamos a ver más adelante cómo es que se ve alguna de esas imágenes. Y estas técnicas van a estar relacionadas con la detección de cáncer, ya sea tiroides, hígado, vesícula, intestinos, corazón, pulmón, etcétera. Más que todo va a estar dirigido a la detección de neoplasias, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el yodo radioactivo, que este yodo se puede administrar por vía oral y al cabo de unas horas el tejido tiroideo va a captar este yodo radioactivo y va a comenzar este yodo radioactivo como tiene un núcleo inestable y va a perder energía, va a liberar radiación, entonces va a generar un contraste a nivel de la tiroides. Entonces, si tú utilizas lo que es una tomografía, tú vas a poder evidenciar el contraste y de acuerdo a los patrones puede dar lo que es un diagnóstico, ¿ya? Por eso es que es de ayuda al diagnóstico este yodo radioactivo. Y aquí tenemos que dependiendo de la dosis puede generar un efecto terapéutico, ¿ya? O puede generar también lo que es el ayuda al diagnóstico a través de imágenes. Y aquí tenemos un video, ¿no? Donde se ve más que todo un poco sobre la gamografía tiroidea. Entonces la tiroides vendría a ser una glándula, ¿ya? Y aquí vamos a tener algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí se muestra primero lo que es la tiroides normal, ¿no?
y ahí de acuerdo al patrón que tenga este contraste, va a generar ciertos diagnósticos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el adenoma izquierdo, porque ahí se concentra más el contraste, igual un nódulo caliente izquierdo, que ahí se muestra. Y así sucesivamente, de acuerdo al patrón que dé el contraste, si se dan cuenta, si se da como un contraste bien marcado. Entonces, esto va a permitir poder determinar o va a servir para ayudar al diagnóstico. Entonces, para eso es importante los radioisótopos. Principalmente, bueno, el que más se utiliza creo que es el yodo, ¿no? Pero acá tenemos otros. Esto ya es un cuadro que se los dejo a ustedes para que puedan revisarlo, ¿ya? Y puedan ver cada una de las funciones de cada radioisótopos. De este cuadro creo que pregunta la mayoría, ¿ya? Por ejemplo, los que más preguntan son el sodio, el arsénico, el tecnecio y el yodo. Eso es lo que más preguntan, pero igual tienen que recordar todos, por si acaso no les pregunten eso, los clásicos, ¿no? Por ejemplo, el tritio, utilizado en trazador bioquímico, ¿ya? El sodio 24 se utiliza para la circulación sanguínea, para evaluar la circulación sanguínea. El fósforo 32 se utiliza en terapia antileucémica, ¿ya? Por eso es que les dije que no solo sirven para el diagnóstico, también, sino que también pueden ayudar a lo que es la terapia, ¿ya? Luego tenemos lo que es el cobalto 60, que es utilizado en la terapia cancerosa. Tenemos el arsénico 74, que se utiliza para la localización de tumores cerebrales. Esto también les gusta preguntar bastante, el arsénico 74. El tecnecio 99, por ejemplo, también sirve para escáner cerebral. Y el yodo 131 utiliza para terapia tiroidea, ¿ya? Entonces, más que todo tienen que recordar esto. El nombre del radioisótopo y su uso. El tipo de rayo que emplean, no lo preguntan mucho, de hecho no lo preguntan no lo han preguntado hasta ahora, pero igual si quieren pueden aprendérselo. Yo les recomiendo que sí, de los principales, del yodo y del arsénico principalmente, y la vida media menos, ¿no? Eso no preguntan mucho. Bueno, aquí tenemos un poco más ampliado lo que es la función de cada radioisótopo, un poco más. Y esto es importante, el requisito para que un radioisótopo pueda ser utilizado en un diagnóstico clínico es que tenga una vida media corta, ¿ya? Una vida media corta. Por ejemplo, el yodo 131, como ya vimos, se emplea para determinar la deficiencia de la glándula tiroides. También se puede utilizar para lo que es de forma terapéutica, ¿ya? Tenemos el talio 210, que sirve para detectar si el tejido cardíaco ha muerto después de un ataque al corazón y si la sangre fluye libremente a través de los conductos coronarios. Es decir, para ver si es que ha existido una isquemia coronaria o un infarto, por ejemplo. Entonces, para eso se utiliza lo que es el talio 201. Luego tenemos el carbono 11, que sirve para detectar zonas enfermas del cerebro, con la técnica de tomografía. El arsénico 74, que ya vimos, sirve para poder localizar lo que son los tumores cerebrales. Y el tecnecio 99 sirve para obtener imágenes y detectar males de hígado, pulmón, páncreas, etcétera, mediante gammagrafía. ¿Ya? Entonces, esos isótopos no se olviden, tienen que ir aprendiéndolos, sobre todo los principales, ¿no? El yodo 131 ya saben que sirven para la tiroides, básicamente. El arsénico 74 para tumores cerebrales, esos dos les gustan preguntar bastante, y el sodio 24 para evaluar la circulación sanguínea. Y finalmente, esta clase es bastante corta, finalmente tenemos lo que es el Perú y la radiación. ¿Cuál va a ser el instituto que se va a encargar de poder controlar todo esto de la producción de radioisótopos y todo lo que tenga que ver con la radiación? Es el Instituto Peruano de Energía Nuclear. ¿Ya? Eso también lo pregunta. El Instituto Nuclear de Energía Nuclear. Perdón, el Instituto Peruano de Energía Nuclear. ¿De qué se va a encargar este instituto? Se va a encargar de normar, proveer, supervisar y desarrollar la investigación y las aplicaciones nucleares y afines para mejorar la competitividad del país y la calidad de vida de la nación. Entonces, este Instituto Peruano de Energía Nuclear es una entidad adscrita al Ministerio de Energía y Minas. Es decir, que se va a encargar de poder controlar, supervisar o desarrollar todo aquello que tenga que ver con lo que son la radiación y los radioisótopos. Y eso sería más que todo con respecto a esta clase. Le dije que era bastante corta. ¿Tienen alguna duda?